sencillas que vamos a aprender hoy, pero van a ser muy especiales, así que espero que disfruten el estudio que haremos. Hoy vamos a empezar el libro de Nehemías. Y hablaremos, vamos a ubicarlos un poquito en toda esta historia de Nehemías. Es una historia súper enriquecedora, llena de nociones y de apuntes para el liderazgo, para sus vidas. Hay mucha riqueza en este libro. Así que mi ánimo para ustedes es que si no han leído la Biblia o no han empezado a leer la Biblia, este es un buen libro y es un libro muy sencillo, es prácticamente pura narrativa y que los lleva a identificar varias cosas de lo que hizo un hombre común y corriente por el bien de su pueblo. Y como ya oramos, quiero invitarles a que vayamos al libro, al capítulo número 1, y voy a leer para ustedes solamente un capítulo, es todo lo que vamos a estudiar, visitaremos un par de textos nada más, pero voy a leerlo para ustedes para que nos hagamos idea de toda esta historia tan especial y luego vamos a ir parte por parte, ¿les parece? ¿Amén? Amén. Ok, bien. Escuchen esto, acá está, en la palabra del Señor, en el libro de Nehemías, en el capítulo número 1, en el versículo número 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso que los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esa es la palabra de Dios para hoy, en Nehemías capítulo 1. Bien, ahora les voy a ubicar un poco en esta historia. Y aquí nos va a ayudar a regresar a algunos conceptos. Miren, Nelson nos estuvo explicando, y bueno, Nelson y yo un pedacito, hablamos un poco acerca del libro anterior. ¿Se acuerdan cuál libro era? Esdras, el libro de Esdras. Y para empezar quiero notar algunos detalles y les invito a que cada vez que lean la Biblia se fijen en algunas fechas o algunos detalles que a veces no son muy visibles o los pasa uno por alto, pero que son muy importantes. Miren, por ejemplo, Nehemías, Esdras, el inicio de Esdras es en el primer año de Ciro, rey de Persia. Esto está en Esdras capítulo número 1. Y ya les voy a contar, ya les voy a recordar cuándo fue que Ciro tomó el poder, o alguien se acuerda.
se ganarían 5 puntos en el examen que mis estudiantes tienen mañana. Esdras y Nehemías dice algo especial. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, que aconteció en el mes de Quisleu, en el 20 de Artajerjes. Ahora, estos nombres suenan como extraños, ¿no? Suenan como raros estos nombres, pero les voy a contar. Miren, nosotros habíamos conversado lo siguiente. En el año 539, los judíos reciben el favor de Dios y a través de Ciro, rey de Persia, ellos son regresados a su tierra. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Del retorno, y construyeron, ¿cuál templo? ¿El primero o el segundo? El segundo templo, porque el primero, ¿qué le pasó al primero? Lo destruyeron por completo. Están todos aquí, ¿verdad? Por si acaso. Ok. Y eso pasa a partir del año 539. Ellos retornan y en el primer retorno viene Zorobabel. Zorobabel es un nombre muy raro, pero ese es el nombre del único príncipe que tenía acceso o tenía derecho al trono por Israel, después de 70 años en el exilio. Ya para esta fecha más o menos ya estamos cerca de los 70 años de que ellos han estado fuera de Israel, están exiliados por allá en Babilonia. Pero vienen varias cosas y aquí quiero anotarles, ubicarles en algo. ¿Se acuerdan del libro de Esther? ¿Se acuerdan de qué se trataba? ¿Alguien sabe de qué se trataba el libro de Esther? De una chica. ¿Se acuerdan de una chica? ¿Qué le pasó a esa chica? ¿Se casó con quién? Con el rey. La chica era judía, cristiana, moabita. ¿Qué era? Judía. Era una chica judía. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba su primo? Mardoqueo. Así es. Ahí en ese libro, hermanos y hermanas, aparece un nombre que es el rey Asuero. Se reconoce el rey Asuero como el rey Jerjes. Así que mientras se está dando el tema de Esdras, paralelamente hay otra historia que se está desarrollando que es el libro de Esther. ¿De acuerdo? Esto es como para que se ubiquen. Y se celebró el Purim, que es la fiesta llamada de las suertes, donde los judíos son liberados. Pero eso es otro tema. Pero bueno, Nelson nos estaba contando algo muy interesante respecto al retorno, que es el segundo retorno cuando viene Esdras, y viene luego un tercer retorno que es Nehemías. Nehemías va a ser un hombre que va a regresar a su tierra por un momento, y de eso se trata esta historia. Ahora, Artajerjes era hijo del hijo por allá de Ciro, y ya estamos hablando más o menos del año 425. Este trocito que ustedes ven acá, mis hermanos, es el libro de Nehemías. Este prácticamente va a ser el último libro de narrativa que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque luego vendrán libros proféticos y desde allí nuestro Señor va a guardar silencio por 400 años hasta que nos envía ¿a quién? A Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que esto que vamos a leer de Nehemías, todo lo que vamos a leer de Nehemías durante las próximas semanas, nos va a ilustrar un poco de la situación política, si lo podemos llamar así, de Jerusalén antes de que se guarde un total silencio. ¿De acuerdo? ¿En qué ciudad estaba Nehemías? Susa, ¿verdad? Susa. ¿Dónde queda Susa? Bueno, aquí está. Susa queda aquí, justo acá. Acá está Irak, aquí está Irán, por aquí está Israel. ¿Se acuerdan que les había mencionado del trayecto, del camino? Bueno, Nehemías está acá en esta ciudad. Está muy cerca de dos ríos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los ríos? Éufrates y Tigris, así es. Bueno, estamos muy bien, más o menos, estamos muy bien, estamos aprendiendo. Ahora, este hombre está instalado allá. Y es un hombre, parece ser que está bien ubicado, y vamos a hablar de esto. Pero ahora, por favor, a partir de la lectura que hemos hecho, ¿cómo describirían ustedes la situación en que se encuentran los judíos en este momento allá en Jerusalén? ¿Qué dice el texto? A ver. Mal. ¿Por qué estaban mal? Bueno, sí dice que han pecado, pero ¿cómo se describe la ciudad? Estaba destruida, las puertas están quemadas y las murallas están derribadas. ¿Qué más dice allí? Las puertas quemadas, las murallas caídas. ¿Qué más hay? ¿Están felices o están contentos? ¿Están en gran qué?
En gran afrenta es lo que dice. Así es. Ahora, quiero recordarles un par de cosas. Miren, de acuerdo a lo que nosotros venimos estudiando, de acuerdo a lo que leímos con Nelson en Esdras, este es el tercer retorno. ¿Se acuerdan que Nelson nos habló un poco acerca de la falta de actitud de ellos para construir las casas? La casa del Señor. La gente estaba instalada. Habían más de 50,000 judíos que ya estaban viviendo allá en Jerusalén. Pero parece, hermanos, que habían 50,000 judíos y habían construido sus casas y el templo, pero miraban una necesidad que era ¿cuál? El muro, y nadie hacía nada. De pronto estaban esperando que otra persona lo hiciera, pero la gente está ahí sufriendo, le falta pintar esto. Bueno, es la vida, falta pintarlo. Falta cortar esto. Bueno, pues es la vida, falta que alguien lo haga. Pero ¿quién lo va a hacer? No, eso no es problema mío. Yo no soy aquí el que manda, no soy el gobernador de Judá, no soy el gobernador de Israel. Hay 50,000 personas, almas que están allí y no han hecho nada. Es lo que está pasando. Ya habían construido el nuevo templo, pero el muro está derribado y las puertas están quemadas. Ahora, probablemente para nosotros que no estamos rodeados de un muro, pues la imagen puede ser un poco como distante. Pero quizás este proverbio que vamos a leer nos puede ayudar a entender la importancia de tener un muro, o que en aquel tiempo, la importancia en aquel tiempo de tener un muro. Miren, esto está en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. A ver, ¿quién nos da una palabra sobre ese proverbio? ¿A qué significa? ¿Qué se entiende? ¿Cómo le explican ustedes a un niño este proverbio? A ver, papás, ¿cómo le explicarían este proverbio a un niño, a su hijo o a su hija? No, ¿qué significa eso? ¿Y cómo conectamos eso con la muralla? No tiene protección. ¿No tiene protección quién? Y en este caso, respecto a la rienda y el caballo, el hombre que no tiene... ¿Cómo ponemos eso en una frase? ¿Qué le pasa? Se va a bajar del caballo. Bueno, sí, es posible que el caballo lo vaya a azotar. Pero algo más, a ver, una frase completa. A ver, por favor, sujeto, verbo y predicado. Muy bien, el hombre que no tiene freno, el hombre que no tiene control, el hombre que no tiene dominio propio está en peligro. Así es. Levante el... No le vamos a pedir a nadie que levante la mano aquí. Yo no sé usted, pero bueno, de pronto algunos de ustedes sí lo han hecho. Yo no tuve esa fortuna. Pero de pronto alguno de ustedes lo tiró un caballo. ¿Sí? ¿Alguien lo tiró un caballo acá? Bien. De pronto algunos de ustedes han sentido ese vértigo, ¿no? Esa adrenalina de sentirse volando por los aires y pensar, Dios mío, ¿cómo voy a caer en esta? Como le pasó a este personaje. Este personaje literalmente besó la tierra. Cayó con su carota ahí al suelo y yo lo intenté hacer con una vaca, pero pues me fue mal. Varias veces me embistió y gracias a Dios no me hizo ningún daño. Pero lo que dice el texto, mis hermanos y hermanas, es que resalta un poco la importancia, como lo hablamos ahora, de tener dominio propio, de tener rienda, de tener temperamento. Escúchenme bien, a veces se ha confundido históricamente que un hombre o una mujer que hable recio o que sea necio o que sea atravesado o atravesada, que se lanza, ese hombre tiene carácter, esa mujer tiene carácter. No. Ese hombre o esa mujer no tiene dominio propio y está realmente expuesta a que el caballo lo bote. Es una persona que está en riesgo, es una ciudad desprotegida.
Por eso era importante. Miren, mis hermanos, estas personas tenían casas, tenían su templo, lo habían reconstruido y todo el asunto, pero no tenían murallas. Por eso cuando venían los enemigos, pues barrían con todo. Imagínense ustedes tener su casa, su televisor, su cama, su computador, su comedor y todo el asunto y no tener puertas. ¿Qué sentido tiene eso? Cualquiera viene y se lleva todo. Bueno, eso es lo que estaba pasando acá. Ahora, ¿en qué mes se da esto? ¿Qué dice el texto? Quisleu. ¿Y eso qué importancia tiene? Tiene importancia cuando vayamos al capítulo número 2. Miren, efectivamente, Nelson también nos pasó una hojita, ojalá la tengan ustedes por ahí. El mes de Quisleu es este que está acá, más o menos entre noviembre y diciembre, ¿sí? Más o menos entre noviembre y diciembre. Ahora, el nombre no es tan relevante, pero cuando vayamos al capítulo 2 se van a dar cuenta que Nehemías va a intervenir otra vez y ya no va a ser el mes de Quisleu, sino el mes de Nisan. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestro amigo tuvo un duelo y empezó a orar desde diciembre y noviembre y recibió respuesta del Señor en marzo o abril. ¿Cuántos meses son? ¿Diciembre? 1, 2, 3, 4... Más o menos 5 meses duró esperando que Dios le diera la oportunidad de hablar. Y esto es increíble, porque algunos de nosotros queremos orar y que Dios vaya respondiendo a los 15 minutos. Dios mío, ya necesito que obres ahora. Bueno, Nehemías nos va a enseñar una estrategia que parece ser es muy sólida y muy productiva. Pero miren, aquí hay algo muy importante que quizás nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades, y es que Nehemías era un copero. ¿Alguien se acuerda qué hacía el copero? ¿Qué han escuchado? A ver. ¿Tomaba el vino para qué? Para que no envenenaran al rey. O sea, ¿era una posición de confianza? Por supuesto, un privilegio. Pero saben que pensando en esto, quiero que noten algo. Nehemías está alojado allá en Susa desde hace mucho tiempo. No sabemos qué edad tiene, pero si hagamos una hipótesis aquí, hagamos una conjetura respetuosa. Si alguien es copero del rey, ¿qué edad podría tener? ¿40 años? ¿35? Nadie diría 15, ¿verdad? 20, 25, de pronto de 20, 30 para arriba, ¿verdad? Entonces miren esto, Nehemías tiene más o menos en nuestros cálculos, quizás 30, quizás 35 años. De manera que Nehemías no pudo nacer en Jerusalén, porque Jerusalén ya habían pasado 140 años desde el exilio. De manera entonces que Nehemías nació en Babilonia. Es la segunda generación de exiliado inmigrante. ¿Y saben qué me hace pensar, hermanos y hermanas? Algunos de ustedes son la primera generación que inmigra a este país, ¿cierto o no? Usted no se imagina lo que van a llegar a ser sus hijos o lo que van a ser sus nietos. No se imaginan. ¿Cómo un inmigrante podría escalar tan alto? Bueno, aquí ven ustedes un ejemplo de un hombre común y corriente que es hijo de un inmigrante, y ya ustedes saben que no vinieron por las buenas, no vinieron, los trajeron, no vinieron por las buenas, no vinieron en la bestia negra, güey. ¿Cómo es que se llama el tren? La bestia con ruedas, bueno, yo no sé, ¿cómo se llama? El tren ese largo que al que va pisando le va haciendo cirugía de una sola vez. Bueno, de pronto, mis hermanos, algunos de ustedes vinieron montados en ese tren, pero vinieron por voluntad propia. A estas personas las trajeron por las malas y tuvieron hijos. Y esta probablemente es la segunda generación de personas inmigrantes. ¿Saben? Yo sueño, hermanos y hermanas, anhelo el día en que el hijo de un inmigrante llegue a ser presidente de esta nación. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Dios tiene un plan para cada persona. Pero quiero que sepan, y esto se los voy a decir con mucho respeto, el destino final de todos nosotros es trabajar de sol a sol. Probablemente el Señor va a despertar en el corazón de alguno de sus hijos ser un hombre político o ser un hombre de influencia, un líder prominente en esta nación.
No lo sabemos. Pero para eso se necesita que alguien ore, eduque e induzca valores morales en esa persona. Así que si quieren ver algún cambio, probablemente tenemos que empezar en nuestra propia casa, ¿verdad? Ese es el hijo de un inmigrante en un lugar prominente. Imagínense esto, el hijo de un inmigrante. ¿Y quién es ese copero? El hijo de un inmigrante. Fantástico. No sé qué planes tenga el Señor. Pero miren esto, vamos a continuar. Nehemías 1:4. Nehemías es un hombre común y corriente y hablaremos de él en un momento. Pero Nehemías es un hombre común y corriente, está allí trabajando y alguien le trae una noticia. La noticia es que la situación está muy difícil para ellos, están afrentados, están en dificultad y la reacción de su corazón es muy interesante. Y quisiera preguntarles por qué este hombre reacciona de esta manera. Mire, el versículo 4 dice que cuando escucha esas palabras, se sentó, lloró e hizo duelo. Y luego se puso a ayunar y a orar. ¿Por qué este hombre hace esto si él probablemente jamás había ido a Jerusalén? Ni siquiera nació allá. Imagínense que les contaran a ustedes o a sus hijos: mi pueblo en Honduras, o mi pueblo en Guatemala, o mi pueblo en Nicaragua está en la peor situación. Y su hijo o hija se pusiera a llorar. Qué raro sería eso. ¿Por qué este hombre tiene esta reacción? ¿Qué pensarían ustedes? Sus padres le infundieron valores y la memoria de Jerusalén no ha desaparecido. ¿De dónde bebió él todo eso? De sus papás. Sus papás, su comunidad pasó tiempo con este muchacho y le contó de aquella tierra, de Jerusalén, de la tierra prometida, de toda esa cantidad de historias, de los patriarcas que los trajo, que Dios los trajo. Y ahora escuchar todo esto, al hombre le estremeció su corazón y se puso a llorar y se sentó y lloró, hizo duelo. Y duelo suena como que el hombre estaba deshecho en su corazón. Y luego se pone a orar y a orar y a ayunar. ¿Para qué ayuna uno? ¿Como una reverencia? ¿Como un sacrificio? ¿Qué más hace uno en el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? ¿Qué persigue el ayuno? ¿Reflexión? ¿Acercamiento? Espero que ustedes ayunen, mis hermanos, al menos una vez por mes. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Los fariseos, aquellos de los que hemos leído varias veces. Nosotros al menos, cristianos, al menos tenemos que ayunar al menos una vez al mes. Al menos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está. No hay que hacerlo. No es obligación. Pero al menos nosotros tenemos que obligar a nuestra mente, a nuestro corazón, a buscar la presencia de Dios. Así es, quizás, así es, Nelson, quizás situaciones complicadas en nuestra vida tendremos que traerlas delante del Señor con ayuno, con súplica y con oración. Pero noten esto, mis hermanos, este hombre es simplemente un empleado más de la corte. No es ni general, ni coronel, ni presidente, ni vicepresidente, es simplemente el de las copas. ¿Qué podría hacer un copero por su pueblo? ¿Qué podríamos hacer nosotros por nuestro pueblo? Más que mandar una que otra mesada de vez en cuando. ¿Qué podríamos hacer nosotros por la comunidad hispana? ¿Qué podría hacer yo, que soy un inmigrante, que quizás ni tengo documentos, por todo este pueblo? ¿Qué podría hacer yo? Yo no soy nadie. Nos va a sorprender lo que Dios va a hacer. El servicio a Dios, hermanos y hermanas, no está reservado para un hombre o una mujer con ordenación o alguien con grandes calificaciones o grandes pergaminos. Dios se basta del que quiere servirle. Es lo único que necesita Él, un corazón dispuesto. Es todo lo que necesita. Si usted quiere servir a Dios, Dios lo toma y lo utiliza como Él quiere. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y esto no es solamente porque yo lo digo, es porque acá está.
Miren, ¿alguien se acuerda quién era Rahab? Una prostituta. Tenía un linaje fino, tenía sangre azul, ni siquiera era judía. ¿Y Dios qué hace? La pone en el linaje de Cristo Jesús. ¿Quién era Ruth? ¿Se acuerdan quién era Ruth? ¿De dónde era? Moabita, extranjera. De hecho era una mujer viuda. Ya había estado casada. ¿Cómo una mujer que está quebrantada puede servirle a Dios? Solo se bastó nuestro Señor de un corazón noble y humilde y Él lo hace. Él lo hace funcionar. ¿Se acuerdan de Esther? Lo acabamos de mencionar. Aquella chiquilla que nació hija de un inmigrante. Nació y llegó a ser parte de la corte del rey de Persia. Imagínense. ¿Alguien se acuerda quién era Jefté? ¿Quién era la mamá de Jefté? Una prostituta, literalmente. Y el tipo era un vándalo de miedo. Tenía hasta su propio cartel. Literalmente, era el jefe de unos bandoleros. Eso hacía él. Era experto matando gente y asaltando. Era como un vaquero, pero de los malos. Ese era Jefté. Y Dios lo agarra y lo pone a su servicio. Eso hace Dios. ¿No era Daniel un hombre eunuco? Probablemente lo habían castrado, mis hermanos, muy seguramente, para que pudiera servir en la corte del rey Artajerjes. ¿Qué podría hacer este tipo para cambiar el destino de su pueblo? No importa lo que nosotros podamos hacer. Lo importante es lo que Dios puede hacer en nosotros. Su presencia en nuestra vida es lo que hace la diferencia. No nosotros, no nuestros talentos. Dios puede hacer que un burro hable. Dios puede usar el hijo de una prostituta. Puede usar un hombre como Nehemías, que es un copero. Cualquier persona acá puede ser utilizada por Dios. Cualquiera. Lo único que necesita uno es disponerse en las manos de Dios. Ahora les invito para que nos enfoquemos ya hacia el final. La oración de Nehemías. Algunas personas dicen, y frecuentemente escucho esto, pero ¿cómo puedo orar? ¿Cómo se ora? No sé orar. Y casi siempre nosotros vamos hacia Lucas capítulo 11 del versículo 1 en adelante, cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar. ¿Se acuerdan del Pater Noster? Pater Gemón y todo esto, el Padre Nuestro. Habitualmente es la oración del Señor, es como nosotros la llamamos, pero noten que aquí hay unas similitudes en la oración de Nehemías con la oración de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo empieza la oración del Señor Jesús? Santificado sea tu nombre. Escuchen esto, mis hermanos y hermanas, en el versículo número 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible, que guarda el pacto y la misericordia. Si usted no sabe cómo alabar a Dios, cómo reconocer su lugar delante de Dios, dígale estas palabras. Y esto me sorprende, hermanos y hermanas, porque a veces las nuevas corrientes teológicas, religiosas y evangélicas nos llevan a pensar que probablemente estamos casi de tú a tú con Dios, como si Dios y yo fuéramos amigos. Nunca seremos amigos de Dios, porque no es su intención ser nuestro amigo, sino ser nuestro Padre y nuestro Salvador. Hay una gran distancia entre Padre e Hijo, y hay una gran distancia entre Dios y nosotros. Jesús, nuestro Señor, nos llama sus amigos. Si hacemos, porque nos ha dado a conocer lo que Él vino a enseñar. Pero es muy diferente al concepto de amigos que nosotros tenemos, de cuates. Nehemías sabe su posición y mira hacia el cielo y dice: Dios, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres temible, tú eres todopoderoso, y yo sé muy bien qué soy. Yo soy muy pequeño y estoy aquí delante de tu presencia. Y el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Y el que se exalta será... Eso es lo que nos dice el Señor. Aquí lo encontramos. Esa es la oración. Y en el versículo 6 nos muestra la humildad de Nehemías. Dios, por favor, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. No hay ninguna demanda acá. No hay ninguna obligación.
ni está obligando Nehemías a Dios a que le responda con palabras agresivas. Él sabe su lugar y sabe que uno no se puede referir a él en malos términos. Noten a veces cómo nuestro pueblo ora, casi demandándole a Dios. Por ahí escuché a un predicador hace tiempo diciendo una brutalidad, que ahora Dios nos tenía que pedir permiso a nosotros para actuar en este mundo, porque nosotros somos los príncipes de este mundo. Oh Dios, a cada uno se nos tomará cuentas de las cosas que digamos y de las burradas también que decimos. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros, pero la manera correcta de acercarnos a Él es iluminada a través de los textos. La palabra de Dios nos muestra cómo relacionarnos con Él con respeto, con aprecio, con reverencia, como lo hace este hombre. Y este hombre le pide perdón a Dios. Es un componente importante de la oración. Dios mío, hemos pecado. Y no solo ahora, hemos pecado desde hace tiempísimo. Pero recuerden que él es un hijo de un inmigrante que tiene probablemente 35 años. Pero él mira hacia atrás y dice, hemos sido unos necios. Hemos sido unos burros, hemos sido desobedientes, te hemos faltado tanto. Dios, por favor, tú quisieras darnos otra oportunidad, quisieras ayudarnos. Nos hemos equivocado tanto, te hemos fallado. Él ni siquiera ha fallado, ni siquiera estuvo en el Sinaí. Pero él se está echando encima todo esto para clamar por su pueblo, la oración de un hombre por su pueblo. Quizás nosotros no somos responsables de los pecados de nuestros padres. Quizás no somos responsables de los pecados de nuestros hijos, ni tampoco de nuestros abuelos, ni tampoco de las malas enseñanzas que recibimos en casa o de los malos ejemplos de nuestro país. Pero quizás podamos intervenir delante de Dios y clamar por nuestro pueblo. Hoy tenemos una crisis muy seria en Venezuela. Yo no sé si ustedes lo están viendo, nosotros vemos las noticias con mi suegra todos los días y pensamos y oramos, Dios, por favor, tú quisieras atender esta situación. Quisieras hacer algo, quisieras intervenir. No podemos hacer nada más. Yo no puedo hacer nada, pero Él sí, porque Él sí tiene el poder para hacerlo. Ahora, yo no sé y realmente si Dios va a escuchar nuestra voz y va a hacer algo, o por nuestra súplica va a actuar. Yo no sé, pero al menos podemos clamar a Dios por nuestro pueblo, por nuestra gente, por la gente que está cruzando la frontera. Y luego viene una transición donde Él le recuerda, Dios mío, ¿te acuerdas de tus promesas? ¿Te acuerdas que tú dijiste que si nos volvíamos a ti tú nos sanabas? Y Él le recuerda eso a Dios y luego viene la súplica y le pide a Dios ayuda. Y aquí viene algo sorprendente, mis hermanos y hermanas, y es la estrategia de Nehemías. Esta es como la primera luz que nosotros vemos del liderazgo de Nehemías. Esto, mis hermanos, nos sirve para todas las áreas de nuestra vida. Lo que hace Nehemías es aplicable a todo aspecto de la vida de un cristiano. Nehemías, lo sorprendente y revelador es que Nehemías no se va a quedar en duelo, no se va a quedar llorando para siempre. Es mi situación, pobrecito de mí, pobrecito de mi pueblo, pobrecito, pobrecito. Ya no podemos hacer nada por el pasado, no se puede llorar por la leche derramada. Nehemías se va a sentar allí después de clamar a Dios y le va a clamar que haya favor, pero no se va a quedar sin hacer nada. Él va a empezar a hacer planes. Va a empezar a hacer planes y va a esperar el momento cuando llegue la luz verde. Va a esperar el momento para cuando llegue la luz verde. Y es informativo para nosotros. Él hace planes y espera que Dios le diga sí. Y lo más interesante es informativo para nosotros. Y probablemente, y aquí me atrevo a hacer una hipótesis, una conjetura, es probable que Nehemías haya llegado hasta donde llegó, no solo porque Dios lo bendijo, pero porque no se quedó quieto y pasivo, esperando que las cosas pasaran. Él va a orar, va a hacer planes y va a esperar. Y ya les mostré el mapa. Va a esperar más o menos unos 5 meses a que Dios le responda. Pero cuando Dios le responde, no va a empezar a hacer planes. Los planes ya los tiene hechos y espera el momento y ¡boom! Salta encima. Hermanos, algunos de nosotros podemos estar esperando que Dios haga un milagro. ¿Y qué milagro?
Pues no sé, un milagro. Quiero ahorrar. Ok. Dios mío, bendice mis finanzas. Ajá. ¿Y qué esperamos? ¿Un fajo de billetes que caiga del cielo o que nos ganemos la lotería? No, hay que hacer un plan. Dios mío, ayúdame. ¿Qué hacemos? Algunos de ustedes tienen dinero ahorrado. ¿Quién dice amén? Oh, amén. Ustedes saben que la mayoría de los americanos no tienen ni siquiera $1,000 guardados en el banco porque todos se lo han gastado, viven a punta de tarjetas de crédito. Ojalá que ustedes no sean de esas personas. ¿Y saben qué admiro? Y bueno, yo sé que no. Yo sé que aquí cada uno parece gato de tienda, no dice nada, pero pone cuidado. Hermanos, los hispanos, ustedes, hermanos, algunas personas dicen que los hispanos no tenemos dinero, que estamos pelados. Puro cuento. Puro cuento. Los que más tienen dinero en efectivo en la bolsa son ustedes. Y saben que aprecio y respeto mucho de mis hermanos que ganan mucho dinero y que muchos de ustedes hacen planes con su dinero, no lo desperdician, otros sí, pero no todos. Ustedes ya tienen casas, algunos de ustedes tienen casas, algunos de ustedes ya tienen casas por allá en sus tierras. Y carros, algunos de ustedes ya tienen su carro ya comprado esperándolo cuando llegue por allá a su tierra. Eso es valioso. Pero ¿por qué no nos damos el espacio de hacer un plan para clamar a Dios por nuestra vida y nuestra familia espiritual? Para crecer espiritualmente así como prosperamos económicamente. Miren, la palabra de Dios dice algo maravilloso. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Miren, uno no le puede echar la culpa ni al gobierno, ni a los papás, ni a los tíos, ni a los hijos, ni al primo, ni al sistema, ni a nada. No, cada uno es responsable de su propia vida y cada uno es responsable de sus propias finanzas. La palabra de Dios nos llama muy claramente a ser personas que piensan y son responsables de su propia vida. Y hay muchas personas que son solamente perezosos, que no quieren trabajar, solamente desean, pero no hacen nada. Pero quien es diligente, y diligente es proactivo, diligente es alguien que se esfuerza, que da un paso más, esa persona va a prosperar. Así que les quiero invitar a que sean diligentes también con su vida espiritual, a que oren antes de proceder. Oren y hagan planes y luego esperen a que Dios les dé luz verde. Y con esto concluyo. En 2 semanas, mis hermanos, vamos a tener una visita al capítulo número 2 y se van a sorprender de la actitud de este tigre que tenemos acá, que es Nehemías, que es muy humilde delante del Señor, pero delante de la gente es un hombre con mucho liderazgo y mucha capacidad, con muchas cosas claras en su cabeza. Entonces aprendemos 2 cosas y quiero invitarles a que las consideren. Número 1, la estrategia de Nehemías. Es una estrategia muy sencilla. Orar, hacer planes y esperar a que Dios diga sí. O esperar a que Dios diga ahora. No más, no se apresuren. Quiero hacer un negocio. Espérate. Recuerda el caballo sin rienda. Tranquilo. Tranquilízate, espérate. Pero es que ya me quiero casar, es que ya quiero tener el hijo, es que ya quiero tener la casa, es que ya, no, tranquilízate, cálmate, ora y espera que Dios te dé luz verde. Y cuando Dios te dé luz verde, boom, procede. Pero ya vas a saber qué hacer. Esa es la estrategia de Nehemías: orar, planear y esperar. Y número 2, la oración de Nehemías, que incluye alabanza, que incluye súplica, que incluye perdón y también una petición. Así arrancamos, mis hermanos, el estudio de Nehemías con un hombre inmigrante que fue utilizado por Dios para traer vida a su pueblo y traer esperanza a su pueblo. Este hombre que ustedes ven acá, que simplemente casi el mesero fino del rey, vino a tener al menos 2 periodos de gobierno en Jerusalén. Le puso murallas y le dio estabilidad a un pueblo que estaba sin defensa alguna. Dios puede usar al que Él quiera, solamente dispongámonos delante de Él. Tengamos un momento para orar, hermanos, siendo las 8:30, y nos disponemos para ir a nuestra casa.
Santo Dios, damos gracias, Dios mío, porque fuimos rescatados de una vida oscura, Señor. Fuimos rescatados de una vida sin propósito. Fuimos rescatados y fuimos perdonados por ti. No hicimos nada, Dios mío, más que pecar en contra de tu nombre. Y tú, en tu gracia y gran misericordia, nos trajiste de la oscuridad a la luz. Gracias, Dios, porque con todos estos ejemplos que nos dejas en la Biblia, Padre, seguramente tenemos, Señor, esperanza y fe y vemos el futuro con mucho gozo, porque tú utilizas a personas como nosotros, simples y sencillas, para las grandes cosas en tu reino, Señor. Padre, yo te clamo en esta noche, Señor, porque despiertes en nuestro corazón el deseo de servirte, el deseo de levantarnos, Dios mío, a ser esos hombres y esas mujeres valientes que se disponen en tus manos para que tú los utilices. ¿Cómo utilizaste al hijo de un inmigrante para transformar la historia de tu pueblo? ¿Cuántas cosas podríamos hacer, Padre, en tu nombre, si tú nos das, Padre, ese beneplácito, ese visto bueno, si tú te gozas en nosotros y nos das la oportunidad de servirte? Pero ¿a quién vas a usar, Señor? Este hombre clamó, este hombre pidió y este hombre se dispuso y tú lo utilizaste. Habla a nuestro corazón, Señor. Utilízanos, Dios mío, conforme sea tu voluntad. Permítenos honrarte y darte el lugar que tú mereces. Gracias por mis hermanos que han venido en esta noche. Mis hermanas, bendícelas, llévalas con bien a casa. Bendice a los niños, Dios mío, que van con sus padres en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias y te oramos. Santo Dios, amén.